Ok, si quieres, Sí, da la introducción de... sí, digamos que dentro de todo el tema, más que la introducción, es que nos pasó como un cacharro bastante bueno. Nosotros estuvimos en la feria de Medellín de diseño, la feria de diseño de Medellín, estuvimos todo el equipo y pasó algo que, pues primero que algo que siempre siente uno y es ese tema de que uno llega a Medellín y es como si fuera otro país, es algo totalmente desprendido de lo que es Armenia como ciudad. Y fuera de eso, tuvimos muchas charlas con personas y empresarios de Medellín grandísimos y que llevan años pues, en la labor del emprendimiento y el desarrollo de proyectos. Y hay gente que hasta no es de Medellín, pero la gente sabe ese valor que tiene Medellín y la gente habla de Medellín con ese arraigo y con ese cariño. Y es que en Medellín acá está la mejor manufactura, está la mejor mano de obra que hay del país, somos lo mejor de la región, es la mejor ciudad de Colombia. Y con todo esto, es que digamos en Medellín uno ve un tema de civismo y apropiación cultural bravísimo, o sea, la gente se apropia de su territorio mucho y el tema del civismo también es bravo, pues también en lo que es la palabra de civismo, que es ese respeto, responsabilidades y apropiación del territorio o sea, y más que todo el respeto que se tiene por el territorio que se está habitando. Y eso llegaba un poco como también a este tema, que es el tema de ese civismo que hay en el Quindío, esa apropiación cultural que hay en el Quindío. Entonces, digamos que sería bueno empezar a hablar desde ese punto, como ese tema de civismo, ustedes cómo lo ven, para ustedes qué es el civismo y cómo se puede interpretar eso acá en el Quindío, por lo menos propiamente en Armenia. Pues a ver, digamos que el ejemplo de Medellín es un ejemplo muy bueno. De Medellín, de Antioquia en general. Sí, Es un ejemplo muy bueno hablando de Colombia. E incluso yo me atrevería a decir que hasta a nivel internacional es un modelo. grandísimo. Eh, y desde donde yo lo veo, creo que hay unos elementos que son pues básicos y el primero de ellos es la identidad. O sea, cuando uno tiene identidad, tiene sentido de De- pertenencia, tiene sentido de civilidad o de civismo, porque le importa el entorno. Entonces, claro, como siento que pertenezco, pues lo cuido. lo- Y eso pues es fundamental. Y digamos que una cosa pues para hablar de civilidad y de civismo, uno tendría que, como irse muy atrás, ¿sí me entiende? Porque pues es como algo que es innato del ser humano. O claro, sea, estar en comunidad, pues somos seres gregarios, somos seres de manada y es fundamental. Entonces, yo pienso que el tema de la civilidad y el civismo, primero parte de, de que eso es, digamos que la esencia de la civilidad es pactos con el otro. claro, además de que es un tema de comunidad netamente, desarrollo social. Y es un tema de pactar con el otro, ¿sí me entiendes? O sea, cuando yo siento que pertenezco a un sitio, a un barrio, a un vecindario, lo elemental es que estoy pactando con el otro, es que estoy pactando con mi vecino, estoy pactando con el tendero, estoy pactando con el señor que cuida los carros, estoy pactando con el celador. Y si yo no conozco todo ese entorno, pues entonces no hay interacción sana, Sí, claro. ¿sí me Yo entiendes? diría Y que eso, eso también es cuestión de cultura porque yo no soy de comparar, pero veamos datos más o menos. Digamos que los países nórdicos, en este caso hablando, creo que es entre Suecia o Dinamarca, eh, la cultura ya de la gente, el promedio es que se lee más de, creo que son más de 10 20 libros al año, ¿cierto? Y si nosotros vamos a ver las estadísticas, Dinamarca ya la gente no tiene más que reciclar en este caso, porque reciclan tanto, son tan ecológicos, el sistema de transporte es tan efectivo, que yo la vez pasada tuve la oportunidad de hablar con un nórdico, eso fue por allá en Salento, y él decía que él no tenía la necesidad de tener ni carro ni moto, porque el sistema de transporte de allá era tan eficiente que no se terminaba convirtiendo en una necesidad.
Pero ¿qué pasa? Es una acción muy colectiva que si tú dices este nórdico, este otro individuo, todos tienen como una forma de comportamiento, más que la personalidad, es un comportamiento colectivo que los hace acoplar a ciertos lineamientos de la ley de, en este caso, que es este país. Entonces, exactamente, si hablamos eso es un, netamente de Colombia, eso es un ejemplo de saber pactar con el otro, o sea, de saber que si yo recojo la basura como debe ser, no estoy afectando a mi vecino y mi vecino tiene ese pacto conmigo en el que nos ponemos de acuerdo en que la basura la debemos sacar a tal hora, en tales condiciones. Y entonces, yo pienso que más allá de leer mucho, que también, o sea, que también es pues un tema de cultura, yo pienso que pasa más por el sentido de pertenencia, o sea, y es lo que se ha perdido. Es decir, con todo este tema de las redes, o sea, se ha perdido el conocimiento del barrio, el conocimiento de los 100 metros cuadrados. O sea, usted sabe qué está pasando en Gaza, pero no sabe qué pasa acá. pero no sabe qué está pasando en la esquina de su Y casa. mira que eso también es algo bien charro. Las pasadas nos estamos tomando, creo que fue el viernes, nos estamos tomando unas cervecitas acá en la oficina. Fue un viernes de diálogo en caja de ideas acá con el arquitecto y demás. Hay una persona, es una persona que trabaja con el tema de bien raíz y temas de inmobiliario y todo más. Ella es de Bogotá y hablamos de ese tema de la apropiación cultural y el tema del desarrollo y la apropiación por el territorio. Y ella me decía, como venga, es que la gente que es de afuera quiere más Armenia que las mismas personas que viven, que son de Armenia. ¿Y sabe Y por qué es, es eso? Porque nosotros los quindianos y los armenios la hemos tenido tan fácil. Y eso pues ya es otro tema, pero la hemos tenido tan fácil, realmente, en temas de movilidad, en temas de cercanías, en temas de hasta de alimentación, en temas de vías, en temas de acueducto, en temas de que lo damos por sentado. Entonces nos parece que eso es normal, ¿sí me entiende? Y es más, nos parece que lo del vecino es mejor. sí, casi siempre hacemos lo mismo, esa comparativa. Hacemos lo mismo. Entonces, como hemos vivido en ese entorno tan, digamos que fácil, obviamente, cuando digo fácil no quiero decir que no tengamos problemas y que no, no, o sea, con todos los problemas, pero si lo ponemos si lo relativizamos y lo comparamos con otros sitios, estamos en el paraíso, pero no sabemos. ¿Sabe qué tuvo que pasar para que nosotros supiéramos que estábamos en el paraíso? Que llegaran los gringos y los europeos y nos dijeran, uy, ustedes qué es lo que tienen acá. Ahí sí no lo creímos. Sí, y eso es, Ahí sí nos creímos que el Guadual valía la pena y que la Quebrada valía la pena y que la Palma de Cera valía la pena y que la finca cafetera valía la pena. Pero sí, pero porque empezaron a llegar los de afuera a decirnos, mire lo que tienen. Y de exacto. pronto eso es un poquito la diferencia con los antioqueños. Los antioqueños sí saben lo que tienen. No, Y lo, y otro tema con ellos y es que si ellos dicen algo, yo lo hablaba las pasadas con Andrés, con el arquitecto, y es que si ellos dicen algo, es que vamos a tener este plan lo hacen. O sea, son cosas que se cumplen en el tiempo y han dicho, es que vamos a hacer lo hacen. Es que con el fin o sea, todo tiene por lo menos un diálogo y un estudio, pero a la final sí se termina siendo en el tiempo. Acá han propuesto miles de proyectos y miles de cosas, pero que no tienen un buen estudio, un buen desarrollo, y a la fin se quedan quedando en promesas. Y eso también es mucho lo que hemos hablado, es que uno no se puede poner a pensar que va a arreglar el mundo con cosas, y es verdad, uno no, dice, no, es muy duro. pero hablando de eso, yo creo que también pasa un poquito o sea, si usted habla con cualquier quindiano promedio, académico, empresario, eh, entonces el discurso es, uy, no, yo no quiero saber nada de política, hermano. A mí política, cero. Pues lo siento, pero si queremos una ciudad próspera y Hay que hablar de política. queremos una ciudad cívica y queremos una ciudad con sentido de propiedad, tenemos que hablar de política. ¿Por qué? Porque nosotros, los emprendedores, los académicos, los finqueros, el emprendedor pequeño, el emprendedor grande, estamos mirando para otro lado, entonces los políticos están haciendo lo que les da la gana. Porque como todo mundo, ninguno queremos involucrarnos. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces pasa por ahí.
y hablar de política no necesariamente quiere decir pertenecer a un partido político, quiere decir hacer parte de la sociedad civil activa. O sea, como sociedad civil tenemos que ser activos, tenemos que ser veedores, tenemos que ser controladores, tenemos que organizarnos como comunidad para poder que los políticos realmente hagan lo que hay que hacer, pero pues todos estamos sacándole la nalga Sí. a la política y así es muy difícil. No, y hay otro tema ahí que también es como, que es muy, muy denso o que me parece muy charro, y es que, claro, desde la política se dicen muchas cosas, pero no se le da la visibilidad que deberían de tener. Digamos, la Sociedad de Mejoras Públicas acá en el Quindío, pues está, ya estaba hace ya 100 años más o menos, yo creo que va a cumplir eso, pero digamos los proyectos que se hacen no tienen como esa viralización que deberían de tener o ese conocimiento público, porque al final se quedan en eso, se quedan en cosas muy pequeñas y todo el entorno no se da cuenta de lo que está pasando. Y pueden hacer muchas cosas, pero si las personas no tienen ese conocimiento, muy seguramente va a pasar lo que digo yo. O sea, yo digo, es que acá no hacen nada y acá las cosas se están perdiendo y cada vez vamos Lo que peor y pasa es tal. que, lo que pasa es que, digamos que la Sociedad de Mejoras Públicas, como las acciones comunales, se malinterpretaron. ¿Sí me entiende? La Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia se convirtió en un club de viejitas pelimoradas que cuidaban los jardines de la ciudad y los parques. Sí, sí, Eso es la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia. ¿Sí me entiende? Y es una herramienta que debería servir para cosas mucho más importantes. Pero si yo le digo a ustedes, o le digo a mis hijas, o le digo a mi mujer, venga, hay una reunión de la Sociedad de Mejoras Públicas, vamos a ver que, no, yo por aquí voy a ir, qué pereza, ¿a qué voy a ir a hacer yo allá? O las juntas de acción comunal, que es una herramienta con un alcance brutal, grandísimo. brutal. Y como se prostituyeron porque las volvieron instrumentos políticos, entonces todo mundo le saca la nalga a eso. Pero ahí están las herramientas. Como nosotros como sociedad civil tendríamos que participar en eso y crear conciencia. Pero a ver, yo quiero como entrar un poquito en cosas, pues digamos que yo he encontrado. Primero el pacto con el otro, o sea, el pacto con el vecino, con el que da los servicios, con el que eso es como la base de la civilidad, ¿sí me entiende? Segundo, eh, conocer el vecindario, conocer los 100 metros cuadrados, conocer qué está pasando en mi entorno. De pronto dejar de preocuparnos tanto por lo que está pasando en Gaza y en La Guajira no. O sea, primero resolvamos Lo local. lo local y después sí podemos aportar para lo global. Pero Claro. no podemos hacerlo al contrario. Otra cosa que nosotros como sociedad civil y como comunidad no aplicamos y no nos enseñaron en el colegio ni en la escuela es, es a conocer realmente nuestro origen inmediato. O sea, lo que tú decías el otro día, ¿por qué la cejita se llama la cejita? Por qué hay tantas cosas en la ciudad? ¿Qué pasa con el bosque? ¿Por qué? O sea, hay tantas cosas locales que no conocemos. Y si usted le pregunta a cualquiera en este momento, ¿quién fue Napoleón o quién fue George Washington o quién fue John F. Kennedy? A lo mejor le diga, pues bueno, fue un man que, o quién fue Gandhi o quién fue, le diga, pero pregúntele a cualquier colombiano, a cualquier quindiano, quién es Manuel Mejía Vallejo o Gonzalo Arango o Carrasquilla o el general Uribe Uribe. Sí, a duras penas sabemos quién fue García Márquez. Entonces no nos enteramos de lo nuestro, no lo ponemos en valor. Y esos personajes que yo les estoy nombrando, Carrasquilla, Manuel Mejía Vallejo, Gonzalo Arango, si quieres saber de Gonzalo Arango, hable con Alcolíricos. No lo menciones. Entonces, entonces no nos enteramos, son unos personajes increíbles, con unas ideas pero como no, como son nacionales, como son criollos, entonces a nosotros no nos interesa. Eso. ¿Sí me entiendes? Ese es el problema, digamos, una parte del problema de la apropiación, porque no conocemos el origen inmediato. O sea, pensamos que caímos ahí y que yo creo que porcentaje muy alto de gente, si usted le pregunta el apellido de la bisabuela, no No lo tiene ni sabe. idea.
no lo no sabe. lo sabe. No ¿O de sabemos el dónde era? origen. ¿Cómo se llamaba su bisabuela o su bisabuelo o su tatarabuelo? Ni idea, hermano. Quedan cortos, se Y quedan si, y cortos. si, y si, y si no sabemos eso, pues estamos mal, o sea. Entonces, pero sí sabemos cuándo se presenta fulano y Trump qué salió a decir, y eso sí lo manejamos. Entonces, no estamos manejando el entorno. Y por ahí Total. pasa la civilidad y el civismo pasa por ahí. Digamos que hay algo muy cercano ahí que yo también veo como en ese desarrollo del pacto con el otro, que me parece muy interesante porque, digamos, acá en Armenia se hicieron unas encuestas la vez pasada, no sé hace cuánto, muy bien, del tema de aseo de la ciudad, porque la ciudad se ve sucia, pero no se ve sucia por falta de personas que hagan el oficio, porque acá se ven personas barriendo todo el tiempo, haciendo más, sino que es un tema netamente cultural. O sea, lo que hace más difícil el tema de aseo y Claro, belleza de la claro, ciudad, claro. lo hace la misma población, porque es que tú te ves, nosotros acá, el entorno directo de nosotros acá en la oficina es Laureles y la zona norte acá en la ciudad, y tú yo he hecho el ejercicio estos días porque me ha tocado caminar porque no tengo pase, me venció, entonces estoy caminando mucho por todo lado y esa deriva que uno hace al caminar lugares nuevos, al caminar espacios nuevos, uno ve cosas nuevas, ¿cierto? Claro. Como un añadido. Y esos días yo me he dado cuenta que o sea, la parte hacia el portal del Quindío, todo súper limpio, todo no hay problema, pero hacia la parte que es donde se están haciendo los cúmulos y más como más reunión y más aglomeración de personas, es la parte de Laureles, y tú pasas por el Parque Laureles y eso mantiene sucio, basuras por todos lados, servilletas, bolsas, Claro. pues porque, claro, es un público que solamente está los fines de semana y eso lo dejan vuelto una nada y tú ves a la persona el viernes barriendo en la mañana a las 8 de la mañana, 6 de la mañana barriendo y en la noche otra vez eso está vuelto nada y el sábado vuelves a la misma y el domingo otra vez lo mismo y Es recogen que, a es que, eso es una cantidad del pacto con el otro y es es un tema que, cultural sí, sí, gravísimo. es eso, y es lo que decía por ahí, yo no sé dónde lo leí, es que una ciudad no necesita más gente que barra, sino menos gente que bote basura. Exacto. O Claro, sea, porque el trabajo no estaría. Hay un libro que yo creo que yo ya lo he mencionado acá, que es de Kevin Lynch, que se llama, ¿cómo se llama el libro? La imagen de la ciudad, si no estoy mal. El hombre habla que nosotros definimos la ciudad y la ciudad nos define a nosotros. Entonces, como nosotros vemos la ciudad seguramente y la gente la ve desde el exterior, define muchas cosas de lo que nosotros somos como quindianos, pues, y como cuyabros y demás. Y eso es un tema Ujú. bravo porque, claro, lo que a mí me dejó súper impactado porque la Susan, que es la inmobiliaria, ella decía es que nosotros queremos más Armenia que las mismas personas que viven acá. Nosotros hacemos más cosas, nos movemos más, buscamos más proyectos, hacemos que la ciudad salga adelante. Y la gente de acá es lo que hemos hablado, es así como dejando que pasen las cosas porque estamos acostumbrados de pronto a eso. Y es muy duro. Lo que pasa es que, vea, lo que pasa es que hay un dato con respecto a eso, pues que de pronto sería un tema para desarrollar en un solo capítulo, y es que el eje cafetero y Armenia, pues, y el Quindío particularmente, nosotros venimos de una cultura netamente cafetera. Y de una cultura netamente cafetera que hace 2 décadas o 3 décadas, cuando existía el Pacto Internacional del Café, nosotros, el café tenía un mercado asegurado a nivel mundial y teníamos una federación de cafeteros que funcionaba muy bien. Era el mejor modelo de asociatividad que había en Colombia y es un ejemplo mundial. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué Sí, pasaba? Que como había tanto café y dependíamos casi que 100% del café, entonces la federación tenía plata para darnos vías, para darnos acueductos, para darnos... yo lo viví, a mí me tocó la bonanza cafetera en los 80 y cuando había café, mi papá en la casa había abundancia y fue pucha, o sea, eso era la abundancia, el billete era por todos lados. Cuando se acabó la economía cafetera, entonces nosotros quedamos, pero manipulados. venimos con una cultura del facilismo, del paternalismo, de que todo no lo notamos y no somos conscientes de eso, pero históricamente eso es una verdad. Claro. Somos una cultura que la hemos tenido relativamente Y fácil. eso es un problema también de administración. Digamos que
Si nos ponemos a comparar el tema de cómo se administra una empresa y cómo se administra un Estado, no hay diferencia alguna. Todos parten del fundamento de la administración. Entonces, digamos que si hablamos netamente de Armenia, ¿cierto? Pero resulta que los administradores de Armenia, eso incluye alcalde, incluye también gestores ciudadanos, todo, nos damos cuenta que son personas que carecen de conocimiento y que quizás esos puestos no se han ganado por mérito propio, sino por el famoso palancazo. Entonces, claro, llega a administrar una persona cuyo equipo tampoco sabe fundamentos de la administración, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de un ministro tiene que saber totalmente el contexto del problema, cuál es el problema que está abordando Colombia. Entonces, cuáles son los mecanismos que voy a llevar a cabo para que Colombia pueda afrontar ese error. ¿Cuál tiene que ser mi equipo? Personas que hayan tenido cierta experiencia en manejo de esos problemas y personas que también estén conectados con ese, Con la, con la con comunidad. eso, con esa comunidad y también con los antecedentes de ese problema. Entonces, claro, cuando Pero, tenemos un Estado que se conecta entre sí, tenemos solución de problemas y fomentamos esa cultura ciudadana. pero vea, eso me lleva a mí a un tema me lleva a un tema que yo quería tocar, y es el centralismo. No hay nada más dañino para la civilidad y para el civismo en términos administrativos que un gobierno central. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo, José. O sea, yo estoy de acuerdo, y si hubiera un plebiscito para eso, yo apoyo 100% la propuesta de Federico Gutiérrez y de Rendón, el gobernador de Antioquia. Ellos pasaron una propuesta para descentralizar los recursos de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Que como en Estados Unidos, o sea, aquí el estado de Nueva York maneja sus recursos, California maneja sus recursos, o sea, el gobierno central, ¿qué tiene que hacer? Manejar la seguridad del país, las relaciones internacionales, administrar el presupuesto, pero cada región debería de tener autonomía para manejar sus recursos. ¿Por qué? Porque en un gobierno central, el presidente, los ministros y los secretarios de los ministerios no tienen ni idea qué necesidad tienen en La Guajira, qué necesidad tienen. O sea, ellos se enteran cuando hay campaña política, pero en el día a día, en la cotidianidad diaria, no tienen ni idea de qué necesidades realmente hay en cada departamento, porque es que acuérdense que Colombia somos como 5 regiones, somos 5 países en uno. O sea, el Pacífico, el Atlántico, el Caribe, el Pacífico, los Andes, los llanos La y Orinoquía, la, no, la- el y la, ori- Amazonas. y la selva, y la Sí. selva. Entonces, somos 5 países diferentes. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno central pueda manejar y pueda entender cómo funciona? Como mínimo, deberíamos estar divididos por regiones, Sí. como mínimo. Y lo que hay también hay muchos conflictos, digamos lo que tú dices, claro, no se enteran, pero los que se enteran tampoco hacen mucho, ¿sí me hago entender? Entonces eso es un tema también que va mucho más profundo a solamente enterarse, sino también el tema de ser honestos con la región que están Por administrando en eso, su caso. pero habría más control. Yo pienso que habría más control de parte de la sociedad civil si hubiera autonomía Ok, para la ejecución de los recursos, porque entonces la gente sí participaría, pero por ejemplo, digamos que el imaginario o el espectro que uno tiene en general de la política es, esos idiotas allá en Bogotá, yo que voy a votar o sea, yo no sé qué está pasando, pero cuando tú sientes que los recursos los está manejando alguien cercano, alguien que conoce la ciudad o que conoce la región, entonces tú dices, bueno, de pronto yo como mínimo iría a un consejo municipal a ver cuál es el plan de gobierno, a ver cuál es el plan de ordenamiento territorial, a ver cómo van a repartir el presupuesto. Sí, pero cuando uno sabe que eso viene desde el Senado en Bogotá, pues uno ahí sabe que ahí no hay nada que hacer. son muy bravos, digamos que también eso, viéndolo a una escala mucho menor de lo que somos nosotros como ciudadanos, que somos los que menos recibimos y menos participamos pues de todo eso.
Y resumiéndolo un poco, es un tema, hablando netamente de civilidad, yo creo que es un tema de apropiación bravísimo. O sea, lo digo es porque yo tampoco me siento apropiado de mi región. O sea, yo digo, yo puedo hablar mucho en estos momentos, yo, ay, no, es que la Armenia me duele, pero yo no me siento apropiado porque nunca me siento incluido. Claro, Y es un doble juego ahí, un choque un doble constante. juego. Y yo vuelvo y repito, yo repito mucho lo de apropiarse de la calle, de conocer al vecino, de hacer el pacto con el otro, con el señor de la revueltería, con el señor de la tienda, con el que barre, con el que cuida los carros. Porque es que nosotros pensamos que eso no nos pertenece porque no tenemos las escrituras. Ese parque a mí no me pertenece porque eso no es mío. O esa calle a mí no me pertenece porque yo no tengo las escrituras. Ah, Pero es que pero pero allá yo haga la, algo y hace el problema. no, pero yo lo veo todos los días paso por ahí. Entonces sí tengo, sí es mío porque está dentro de mi paisaje, ¿sí me Pero entiende? claro, pero Entonces, mira, eso digamos no, dentro de eso, cuando uno trata de hacer algo en ese espacio y la gente dice, no, es que eso no es mío, pero cuando uno trata de hacer algo en ese espacio es un problema gigante. Ahí sí todo el mundo dice, no, es que eso no se puede y venga, es que, ¿qué es lo que le pasó, tú sabes, a lo de Toro? a Daniel Toro, sí, pero yo digo, digamos que por lo menos en cosas mínimas, ¿sí me entendés? O sea, en cosas como recoger la caca del perro, como poner la basura donde es, como no sacar la basura a la hora que no es, como tratar bien al señor que cuida los carros y saber cómo se llama esas cosas pequeñitas, la suma de todas esas cosas pequeñas son las que hacen que finalmente la gente diga, hombre, qué chévere pertenecer a esto. Eso por un lado. Hay otra cosa que también que puede sonar pequeña, pero que puede ser significativa, que yo la practico mucho, y es que hay que consumir local. Sí, Es claro. decir, yo puedo ir a Finlandia en la finca e irme para Home Center a comprar los materiales, pero prefiero ir a la ferretería del pueblo porque es una persona del pueblo, el dueño. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de nosotros? Ah, es que ese man se está enriqueciendo a costa de nosotros. Pues bacano que se enriquezca y que le vaya bien y que, ¿sí me entiende? Pues una persona local. Entonces, ¿cómo es Y posible apoyar que eso. nosotros, cómo es posible que nosotros vayamos a a supermercados La 14 o y compremos frutas y compremos verdura y pagamos normal, pero vamos a la revoltería de la esquina que es del vecino y le pedimos rebaja por un berraco plátano, hermano? Sí, sí, Eso eso no. no. Entonces, esas pequeñas cosas también son las que hacen civilidad, es decir, que yo haga un pacto con el otro de que yo le consumo para que no se vaya, porque lo Claro. necesito, ¿sí me entiende? No se vaya, hermano, porque yo lo necesito. Cómprela a la señora de las arepas de la esquina, no las compre en el supermercado. Porque qué mejor que salir y encontrar las arepas Claro, recién hechas. estás ayudando a esa economía que debería estar Esa bien. economía, eso es civilidad, ¿sí me entiende? Eso para mí es esas pequeñas cosas que uno las da por sentadas y que las ignora y que no está consciente de ellas, son las que hacen que las cosas empiecen a cambiar. Nosotros no podemos cambiar a Colombia, de pronto No, no no, podemos cambiar al Quindío, pero sí podemos cambiar o impactar un nuestros 100 pequeño, metros, claro, un entorno nuestros 100 pequeño. un entorno pequeño. Y si yo lo cambio el mío y tú cambias el tuyo y José cambia el de él y tal, entonces ya son muchos entornos pequeños que van cambiando y el ser humano aprende por imitación, hermano. O sea, cuando la gente ve qué bacano esta gente lo que está haciendo, venga, hagamos lo mismo, pues ¿qué nos cuesta? ¿Sí me entiende? O sea, debe empezar por ahí, pero casi todos estamos con el discurso de que, hermano, es que como yo no puedo hacer nada, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto fue lo que nos tocó, eso es lo que hay. No, no, no. O sea, nosotros sí podemos generar cambios desde lo micro, desde lo micro. Y eso es civilidad. Para mí Sí, eso es sino que nosotros, civismo. ahí también tenemos otra cosa. Ayer estuve en misa y el padre hablaba un tema de ese tema del, que no, que es que yo estoy indignado. Venga, pero ¿con qué está indignado? No, es que me miro feo, pero es que no lo está mirando feo, usted seguro pasó algo, no se sabe que hay temas que pueden ir más a fondo de eso y uno es indignado a toda hora con todo el mundo. Y usted ve ahorita cada día eso es un tema de egos y demás, que es un tema que acá nadie participa. Ay, usted, es que ese man ¿Sabe? tiró eso y vea qué problema. Venga, no, venga, deje mirar al ¿Sabe? otro y haga sus propias cosas. ¿Sabes qué he notado? Ahora que he estado trabajando mucho aquí en la ciudad, he notado una cosa muy bacana
Suena un poquito postiza, pero así sea postiza, es saludable, es buena. Y es que estos gringos tienen mucho la costumbre de, de encontrarse con alguien que no conocen, o de toparse con alguien en una fila, con alguien que no conoce, y decirle, oye, me gustan mucho tus zapatos, qué bonitos. O me gusta tu pinta, qué bacana tu pinta. Acá O lo contrario, acá lo me encanta contrario. como, me encanta como, y eso automáticamente cambia hasta el ambiente de todo el local. Sí, claro, total, total. La salida de la persona, pues a la que se lo digan, eso es súper básico. Entonces, eso es un ejemplo de que no hay que hacer grandes cosas para generar cambios cívicos en el entorno. Yo creo que nos tenemos que fijar más en el entorno. O Total. sea, hay una cosa que yo estoy criticando mucho estos días, que es lo que está de moda, y es que el mundo, y los activistas, no voy a decir de qué lado para no caer en esas cosas, No pero los enredarnos. activistas están indignados con lo que está pasando en Gaza. O sea, independientemente del lado que estén, lo que está pasando en Palestina, y hay movimientos y hay de todo, pero les importa un culo lo que está, no son capaces de arreglar el cuarto de la casa, ni sacar la basura para ayudarle a la mamá. Indignados. ¿De qué estamos hablando, hermano? Sí, eso es Exactamente. un Una tema vez, yo me acuerdo que una vez yo me propuse es que un reto, como un tema de superación personal. Y yo estaba en Medellín. Entonces en Medellín yo dije, me voy a... Yo soy muy creyente. Pues yo no soy de ninguna religión, pero soy muy creyente. Entonces yo dije, ok, voy a tomar el reto de decirle a todo vendedor que me encuentre, Dios me lo bendiga. Efectivamente yo empecé con un puesto de arepas y había una fila larga y la señora atendía, y la gente pasaba así fila, como que no interactuaban mucho. Entonces ahí mismo ella me sirvió la arepa y yo le dije muchas gracias, Dios me la bendiga. Ay, se le hizo una sonrisa a esa señora, hasta me ofreció, allá acostumbra mucho a comer las arepas con leche condensada y queso, todo eso, ¿cierto? Y me ofreció hasta la ñapa y todo. Lo mismo, fui al de uno y hice lo mismo. Y ahí mismo la muchacha también sonrió, como que solo una palabra la hizo desentender un poco de la rutina que estaba viviendo. Entonces, eso también hace No, mucha es que parte del eso civismo y Eso es que es, yo también es creo que es que eso es importante. básico, pues, en eso muchas es, eso cosas, es, eso es civilidad, hermano. O sea, en todo, en es todo. que mire, pongámoslo en este contexto, pues como muy genérico. A todos nos gusta lo bueno, a nadie le gusta lo maluco, ¿sí o no? A todos nos gusta lo bueno. Entonces, si lo que yo tengo es el verbo, la palabra, o la sonrisa, o la mirada, y es lo que yo lo tengo, pues úselo, hermano, pero úselo para algo bueno, Algo ¿sí me bueno. entiende? Digamos, Así sea lo más mínimo, la huevona, hay eso, algo, decirle Dios lo bendiga. ahí hay algo súper básico, pues que eso es un tema también pues de educación básica. Ya, yo me considero pues una persona súper mierdera y muy, muy psicorrilla de muchas cosas, pero yo llego a mi conjunto y el saludo para mis porteros es el mejor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Me le acerco, le hablo, le charlo y es buenas noches, que esté muy bien. A veces le digo que duerme y no pueden dormir pues por el turno, pero es de esa misma costumbre de uno poder hacer, o sea, hacer las cosas bien, porque eso no le cuesta nada a uno. Digamos, y en Cuesta nada. ese transcurso de la portería pues al ascensor me encuentro gente y uno da las buenas noches, da los buenos días, lo dejan uno con el tema en la boca, o sea, no lo dejan uno con el saludo en la boca. Yo digo, venga, vivimos en un mismo conjunto, ¿cómo no es posible que lo saluden a uno? Igual eso no va a quitar que yo lo deje de hacer, o sea, yo no voy a dejar de hacer eso porque alguien más no lo hizo, pero o sea, si estamos habitando un mismo entorno, tenemos un mismo conjunto, Pero eso es, yo que vivo por fuera y que pues voy a Armenia, eh, pues por temporadas, yo sí noto mucho la diferencia de la amabilidad en Armenia de la claro, gente. O sea, claro, total. O sea, a mí me enternece porque la mayor parte de la gente es gente amable, gente que saluda, sino gente que es que, que, ¿sí mira me que entiende? es súper raro, digamos, en el conjunto donde yo vivo es eso, que la gente le da uno con el saludo en la boca y hasta ahí, pero no, mi mamá compra un apartamento arriba en Interplaza. Yo llego desde la portería y la gente que me encuentra por ahí, todo el mundo es buenos días, buenas noches. Yo, venga, somos 3, 4 cuadras y a mí, ¿cómo es posible que no me estén saludando abajo y acá sí me estén saludando de buena manera? ¿Cuál es la diferencia? Es muy raro, pero yo creo que
yo creo que el tema de la civilidad empieza por, yo creo que empieza por los 100 metros cuadrados que yo llamo, o sea, No, y por uno. que nos importen nuestros 100 metros cuadrados, hermano, y luego veremos el resto. No, Pero si nosotros, ¿ah? de que imagínate que hay algo pues ahí que es súper básico, yo le iba a decir, es como que todo empieza por uno, ¿no? La civilidad empieza por uno. La espada nos vimos a tomar un café acá con el arquitecto allá a la esquina, o sea, a la esquina ya tomamos un café en Toro y todos pasamos por la mitad de la carretera así, normal, como uno pasa casi y éramos los cuatro pelados pues que estamos acá en la oficina, 4 o 5 pelados que estamos acá en la oficina y vimos al arquitecto, fue a dar una vuelta larga, pero solamente por el hecho de pasar por la cebra. O sea, hasta las Eso. cebras y cruzar por las cebras. Y todos nos quedamos mirándolo y dijimos, marica, venga, sí, está la cebra, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí vimos José cuando nos estábamos devolviendo, todos cometimos el mismo error, menos José. José se fue otra vez por la cebra, tal. Pero es un tema, lo que tú decías, es un tema de que uno replica lo que ve. Y eso empieza por uno. O sea, yo voy caminando Claro, y claro. me encuentro una basura que puedo recoger, la recojo, tan, y muchas veces me he encartado porque no sé dónde la boto, pero la cojo y la boto donde puedo. Pero eso empieza por uno. Yo creo que ese es el cambio que uno también como que debería tratar de hacer. No, como digo, nosotros no vamos a cambiar el mundo, mucho menos Armenia en un momentico, ni mucho menos con esto. Pero la idea es que por lo menos con esos entornos directos que somos nosotros pequeñitos y que la familia lo haga, los hijos de los hijos, que uno lo haga en esa cadena, por lo menos empieza mucho a hablar también de esa educación o de ese civismo que uno tiene por la ciudad, porque al final es lo que nosotros habitamos. Ajá. Eso es lo que yo pienso que estar consciente del espacio que habitamos genera civismo y genera sentido de pertenencia y genera empatía con el otro, Sí. empatía con el entorno. Pero claro, si nosotros estamos, por ejemplo, hay una cosa que yo estoy tratando de hacer mucho y es no andar por la calle mirando el teléfono. O sea, lo que digo es lo siguiente. Estar consciente de lo que estás haciendo, es que es Estoy, estar consciente. estar presente, hermano, pero el 80% de la gente va por la calle con los audífonos puestos y así. A usted le pitan, le gritan, le silban, usted ni se entera. Entonces, y el efecto que eso genera, y el efecto que genera la presencia en la calle o en un local o en cualquier parte, yo lo estoy comprobando. O sea, usted va presente con el teléfono en el bolsillo, sin audífonos, y mirando lo que está pasando, y la gente lo percibe inmediatamente. Claro, es Inmediatamente. como el bicho raro. Sí, 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 la gente como que, uy, este man qué. Ya uno es el raro, cuando uno es el consciente, Sí, uno es sí, el sí. raro. Sí, 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 sobre todo pues si uno es así bonito y tal, ¿sí me entiende? La Con gente la no, pinta, no. con la pinta. No, no, Cosas que sufrimos los lindos, cosas que sufrimos los lindos. no, pero en serio, la presencia también es muy importante. Practiquen eso, si van por la calle, hay que mirar a la gente a los ojos, Es que es la hay deriva, es lo que te que, digo, la deriva. hay que saludar presente, o sea, no saludar como que qué hubo, o buenos días y yo sigo ahí, no, hermano. No, 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 eso no es. Eso cambia las cosas, ¿sí me entiende? Cambia la empatía, la actitud de la gente. Hay que estar presente donde uno está. O Claro, sea, la gente lo nota y la gente lo imita. Cuando la gente lo nota, la gente lo imita porque las cosas buenas se imitan y a la gente le gustan las cosas buenas. a No, la final somos súper. de eso, somos seres de experiencia. Yo creo que con esto Exactamente. Ujú. ya como para no alargar mucho ya esto es como, sí, dar como esa reflexión de que de verdad se pueden hacer cosas desde un entorno muy pequeño, o sea, desde las Sí, cosas personales, Mínimo. sí, por ahí empieza, por ahí empieza, por ahí desde un empieza. saludo, desde una basura, que no es que yo tiro la basura porque mañana la recoges de la basura, no, marica, recógala usted, usted no le está pagando. Exactamente. Yo No, creo que la cosas conclusión también básicas. es limpia primero tu casa y no es precisamente hablando de casa literal y No, darás no, ejemplo en tu sí. entorno. Entonces, O sea, hay como que los limpiar la casa, hay psicólogos, que si limpiar tú la vas a casa, arreglarle José. la vida a alguien, Sí, sí, arregla sí, sí. primero tu corazón. Sí, sí, sí. Claro, te entiendo que Para mí esos puntos, estemos conscientes del pacto que hago con el otro, eso es fundamental. eh, conozcamos el entorno, conozcamos el barrio, conozcamos el vecindario, sepamos qué es lo que está pasando ahí, eh, conozcamos lo mínimo de nuestro propio origen, de dónde venimos. eh, Ojalá y se pudiera.
se pudiera cambiar la administración por algo que no fuera centralista, Ujú, total. y consumamos local, o sea, en la medida que podamos, no Claro, todo porque es muy difícil, pero pero es un apoyo. consumámosle al señor de la ventanilla, al tendero, al de la revueltería, al de la ferretería. Eso es civilidad, hermano, eso es civismo. Al del cafecito, el Al del emprendimiento. cafecito, ¿sí me entiendes? Yo Sí, tengo un sí, emprendimiento para que me apoyen. Nosotros tenemos un emprendimiento para que nos apoyen. cuéntelo. Ya lo conoces. Ajá. Vea, Ahí estamos. hay un dato curioso ahí que me estoy leyendo un libro muy chévere que es Sapiens. Sí. Y entonces según los estudios, hablando pues del entorno y de lo local, que dice que un dirigente de una tribu, por ejemplo, un dirigente en general, un líder, puede dirigir hasta 700 personas con éxito. De ahí para allá ya se le sale de las manos, ¿sí me entiende? Súper. Y un individuo es capaz de manejar hasta 150 relaciones personales, entre muy cercanas y lejanas. De ahí para allá está embalado porque ya no es capaz con más. Y nosotros pretendemos tener 4 millones de seguidores y todo este rollo. Entonces volvemos a lo mismo. Hombre, preocupémonos por las 10 personas con las que tenemos impacto directo e inmediato, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestra familia, con la gente que está con nuestra tribu. Y después sí pensemos en lo demás. Pero si, mientras no seamos capaces de arreglar la casa por dentro, no podemos hablar de civilidad y de sentido de Y pertenencia y de hacerlo con respeto y responsabilidad. esa es la conclusión. Yo creo que ahí quedamos pues hasta hoy. Yo creo que ya para cerrar como esta Sí, charla sí, el día de súper, hoy, súper. súper bueno y súper nutritiva pues en términos de que las posturas son casi que lo mismo, obviamente desde diferentes puntos de vista, pero casi lo mismo. Entonces nada, yo les Sí, agradezco sí, pues, sí. eso es súper bueno. Yo lo que pasa es que no me quiero meter o sea, no quiero meterme en cosas más radicales en cuanto a opinión, eh, porque ya generaríamos un debate que a mí me encanta, porque yo soy controversial y me gusta el debate, pero eso yo creo que hay que manejarlo tema por tema. Oh, y si algo, la próxima reunión puede ser también este tema controversial para que nos jalemos las greñas de acá. Sí, es que chévere, o sea, es que hay los espacios de discusión, sobre todo en Mm, estas épocas de tanta polarización y de tanto radicalismo, yo creo que eso hay que cultivarlo, hombre. súper. Nosotros no podemos nosotros no podemos pretender pues que todo el tiempo estamos de acuerdo y que tenemos, La última palabra. yo no quiero ser políticamente correcto en absoluto, me fastidia, me da piquiña ser políticamente correcto. A mí me gusta decir lo que siento, lo que pienso, y no me importa si gusta o no gusta, o si les parece, o sea, mientras lo haga con respeto y mientras lo haga con argumentos, sobre todo, porque es lo que se está perdiendo. O sea, mientras Sí. haya argumento, yo estoy dispuesto a controvertir a meterme en la candela. A debatir, a Pero, debatir. ajá, sí, sí, sí. Bueno, Súper. Ahí estamos señores, entonces. Listo, que Dale, esté muy bien, no, pues, muchachos. buen Muchas resto de día. gracias. bueno, Que estén muchas bien. gracias gracias por lo de muchacho, pero bueno. Muchachos, muchachos. Todo Chao, chao. bien. Chao, Muchas chao. Bueno, gracias por el ratico, muy bueno. hágale. Igualmente, Gustavo, que Igualmente, esté muy bien. Gustavo, que esté muy bien. Que se repita, Sí, chao señor, pues. pronto.